Pues si os parece, vamos a empezar. Si alguien me puede confirmar que se me oye correctamente y que se ve la pantalla, se lo agradecería a través del chat o como queráis, ¿vale? Y vamos a empezar en un minuto. Bien, pues ya que veo que se ve la pantalla y demás, comenzamos. Vamos a destinar este webinar a hablar pues, de las principales normativas de obligado cumplimiento para empresas. A ver si se os comparte correctamente la diapositiva. Entiendo que ya la estáis viendo. Eh, Dentro de lo que es esta temática, pues vamos a ver en un primer lugar lo que es toda un resumen de toda la normativa que afecta a cualquier sector y luego aparte pues veremos un pequeño resumen de las principales normativas pues, que consideramos más destacables o más importantes y que afectan a algunas empresas. Ahí nos centraremos con un poquito de más detenimiento en ellas. Creo que se ha dejado de oírme en un momento. ¿Me escucháis ahora? Creo que ha sido un fallo de la aplicación o no sé si es internet. ¿Me escucháis? Vale, perfecto. ¿La pantalla la veis? ¿Me lo podéis confirmar? Vale, perfecto. A ver, que voy a ver qué es lo que ha pasado con la aplicación porque se está quedando un poquito pillado. A ver, ahora deberíais ver correctamente la pantalla, ¿vale? Si no es así, decírmelo, que si no reinicio la aplicación, porque no sé por qué hoy me lleva dando problemas desde casi el principio.
Vale, perdonad que he reiniciado la aplicación a ver qué es lo que pasaba. ¿Me confirmáis, por favor, que ahora sí veis la pantalla correctamente? Vale, perfecto. Pues vamos a empezar entonces. Lo que voy a hacer es que voy a dejar la cámara quitada porque no sé por qué se ha quedado pillado al activarla, ¿vale? Vamos a empezar. Cualquier cosa me paráis, ¿vale? Si deja de escucharse o de verse o lo que sea. Vale, empezamos entonces. Vamos a, como decía, a ver un resumen de las principales normativas de obligado cumplimiento para empresas. Dentro de lo que es esta temática, pues empezaremos haciendo un resumen de esas normativas de obligado cumplimiento y viendo cuáles afectan a cada sector. Y después, pues haremos ya un resumen más en profundidad o entraremos más en profundidad en la obligatoriedad y principales características de protección de datos de conexión digital y el SSI. Hablaremos también de todas las normativas obligatorias relativas a igualdad, como son planes de igualdad, registros salariales, protocolos preventivos de acoso. Hablaremos también del canal de denuncia y de la gestión de alérgenos y de los planes de higiene. Empezamos. Principales normativas obligatorias. Aquí os he puesto una tabla en la que se os indica pues, cuáles son obligatorias para todos los sectores y dentro de esa obligatoriedad, cuáles solo aplican a determinados sectores. Empezamos sobre todo con las que son obligatorias para todos los sectores. Tenemos la protección de datos regulada por el Reglamento 2016/679 de protección de datos y garantía de derechos digitales y por la Ley Orgánica 3/2018. También tenemos la LSSI o Ley de Comercio Electrónico, regulada por la Ley 34/2002, que aplica también a cualquier sector, siempre que venda o comercialice productos o servicios online. Luego, relativo a igualdad, tenemos varias normativas. Destacan pues, la Ley 3/2007 de Igualdad y los Reales Decretos 901/2020 de Planes de Igualdad y el 902/2020, que es sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Eso aplica también a todos los sectores. Depende del número de trabajadores que tenga la empresa, pues para implantar una temática o unos servicios u otros. Eso entraremos como detenimiento ahora después en ello. Luego está también la Ley 2/2023 de protección de personas que informe sobre infracciones y lucha contra la corrupción. Esto aplica también a cualquier sector, depende igualmente del número de trabajadores. Y también aplicar a cualquier sector, como bien sabéis, la Ley de Prevención de Riesgo, la 31/95. Y luego, aparte de esas, destacaría también algunas que solo son obligatorias para determinados sectores. Un ejemplo, ¿cuál es? Pues el blanqueo de capital, que únicamente aplica a servicios profesionales a empresas. Y luego están también pues, los reglamentos 852/2004, que es el de la higiene de productos alimenticios, que es para hostelería y turismo y alimentación principalmente. Y luego la legalidad sanitaria regulada por el Real Decreto 1086/2020, que es sobre todo para hostelería, turismo, alimentación y servicios sanitarios, evidentemente. Aparte de eso, pues destacar también la inscripción en el registro de industria, que es sobre todo para industria y otros sectores como transporte y automoción. Y el tema del marcado CE, regulado por el Real Decreto 574/2004, pues que es obligatorio para industria principalmente. Esas son las principales, hay más, ¿no? Pero han sido las que hemos querido destacar en este webinar. Ahora voy a pasar a centrarme a explicar pues algunas de ellas y ver un poquito pues qué legislación las regula o qué características tiene, ¿vale? Vamos a empezar con protección de datos, desconexión digital y el SSI. Estas normativas están reguladas en el caso de la protección de datos, como ya adelantaba al principio, por el Reglamento 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018. Protección de datos es obligatorio desde hace años, pero sobre todo desde el 2018 que vino este cambio normativo para cualquier empresa
por independencia de la actividad y si tiene trabajadores o no. Meramente por el tratamiento de datos que se hace de cara a tratar datos de clientes, de proveedores o de terceros, pues ya se está obligado. ¿Qué características principales tiene esta normativa? Pues la principal es que hay que distinguir entre alto y bajo riesgo. Esto hay que hacerlo porque no es lo mismo, evidentemente, implantar un sistema de protección de datos para un negocio y como puede ser un comercio, hostelería, que tenga a lo mejor facturas de clientes y proveedores, a implantar un sistema pues, para empresas que tengan datos sensibles de los que marca el artículo 9 del reglamento europeo que acabamos de mencionar, como es los datos de salud. Aquí pues el sistema de protección de datos tiene que ser bastante más exhaustivo y se tienen que analizar una serie de indicadores bastante más completos que en el caso de un nivel básico. Entonces, importante esa distinción entre alto y bajo riesgo y también es importante pues la realización en el alto riesgo de auditorías, de evaluación de impactos si proceden y la implantación pues, de todas las políticas y procedimientos que nos marca la ley. Aparte de la protección de datos, pues tenemos una normativa que va muy ligada a ella, que es la LSSI, la Ley de Comercio Electrónico, la 34/2002 de Servicio de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, que es obligatorio para venta online y para actividades de captación y prospección comercial. Es decir, cualquier empresa que comercialice o productos o servicios y se puedan contratar a través de una web, de una plataforma online del tipo que sea, pues está obligado a implantar esta normativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que redactar un documento que se llama Condiciones Generales de Venta o de Contratación y explicar pues ahí todas las condiciones a través de las cuales se venden esos artículos o servicios en la web. Aparte de esta normativa, tenemos al final también la desconexión digital. La desconexión digital la regula igualmente la Ley 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Se hace obligatorio para cualquier empresa desde que tenga un solo trabajador y como características principales destacar que hay que implantar una serie de medidas de desconexión digital y tener un protocolo de desconexión digital disponible en la empresa. Y aparte, que si existe representación legal de la plantilla, solo si existe, esas medidas o ese protocolo de desconexión digital se tiene que negociar directamente con esa representación legal de la plantilla. Seguimos. Vale, pasamos a todos los servicios obligatorios relativos a la igualdad, como son planes de igualdad, registros, protocolos preventivos de acoso y una novedad de este año 2024 que son los protocolos LGTBI. A ver, la normativa de igualdad, como yo os adelantaba al principio, es obligatoria para cualquier sector. La diferencia está en implantar unas obligaciones u otras en el número de trabajadores únicamente. La barrera siempre está en los 50 empleados, quedaros con ese valor, por así decirlo. Si yo tengo más de 50 empleados, tendré que tener o hacer un plan de igualdad. Si estoy por debajo de 50 empleados, pues lo que tendré que hacer es el registro salarial y los protocolos preventivos de acoso y violencia sexual. ¿Qué normativa regula todos estos servicios? Pues en el caso del registro salarial, destacamos el Real Decreto 902/2020, que es el de igualdad retributiva, obligatorio para empresas desde un trabajador y consiste pues simplemente pues, en hacer un análisis de las medias y las medianas de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales desagregado por sexo y categoría profesional, pues para ver si dentro de una categoría hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Si las diferencias que podamos detectar superan el 25%, pues en ese caso habrá que tomar medidas para corregirlas. Aparte del registro salarial, hemos mencionado antes los protocolos preventivos de acoso y violencia sexual. Estos son obligatorios por la Ley 3/2007 de Igualdad, que ya los mencionaba, y por la Ley 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Los tienen que hacer estos protocolos cualquier empresa desde un trabajador. Y en el caso de la Garantía Integral de la Violencia Sexual, recordaros que aparte de los protocolos en sí mismos, el artículo 12 de esta ley 10/2022 obliga a todas las empresas a dar formación en prevención de la violencia sexual a todos los trabajadores.
¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, el tema de los protocolos, pues lo que la ley nos marca es que tenemos que establecer un procedimiento de actuación ante denuncias por casos de acoso sexual por razón de sexo o violencia sexual. Por supuesto que los trabajadores tienen que conocer esos protocolos porque si no es imposible activarlos ante un caso y que en caso de que se dé un caso, aparte de tratarlo, pues por supuesto hay que establecer medidas cautelares pues para evitar que se sigan dando esas circunstancias hasta que se resuelva definitivamente. Vale, esos dos servicios hasta ahí, recordaros, menos de 50 empleados. Si mi empresa tiene más de 50, pues nos vamos a los planes de igualdad. Aquí la legislación que aplica es la Ley 3/2007 de igualdad y los dos reales decretos que ya hemos comentado, que son el 901 de 2020 de planes de igualdad y su registro y el 902/2020 de igualdad retributiva. Eh, Recordaros que aparte de para más de 50 empleados, que lo hemos comentado, es para empresas que les obligue directamente el convenio colectivo o para casos pues, que exista una sanción firme de la autoridad laboral en la que se nos exija tener ese plan de igualdad. Importante o características importantes de esta obligación, pues tener ese plan de igualdad constituido pues, por un conjunto de medidas que aboguen o consigan mejorar la situación de igualdad en la empresa. Importante constituir también una comisión de igualdad y que se tiene que negociar con la representación legal de la plantilla o con los sindicatos si no se tiene RLT. ¿Vale? Esto sigue así sin cambio desde que salió estos reales decretos en 2020. Como novedad de este año, vamos a destacar los protocolos LGTBI, ¿vale? La ley es de 2023, de hecho es la ley 4/2023 de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI. Esta normativa obliga a todas las empresas que superan 50 empleados a tener esos protocolos LGTBI. Es decir, esto es obligatorio exactamente igual que el plan de igualdad, superando 50 empleados. ¿En qué consiste esta obligación? Pues consiste en establecer un conjunto planificado de medidas pues, para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas de este colectivo, incluyendo pues, protocolos de actuación si se dan casos de acoso y violencia contra personas LGTBI. Importante y lo más destacable de esta obligación es que esas medidas se tienen que negociar con RLT si existe o con sindicatos si no existe. Mi recomendación al respecto aquí es que si la empresa no tiene el plan de igualdad, haga a la vez el plan de igualdad y este protocolo y negocie ambas cosas a la vez. En cambio, si hablamos de una empresa que ya tiene, por así decirlo, el plan de igualdad implantado, pues ahí lo suyo es reabrir esa negociación y negociar las medidas de respeto de los derechos del colectivo LGTBI de manera independiente, pero que se tiene que tener, es así, y es posible que lo exija la inspección laboral desde el 2 de marzo de este año, que es cuando se ha hecho obligatorio. Vale, continuamos. Pasamos a la obligatoria de características de los canales de denuncia. Los canales de denuncias se hicieron obligatorios a raíz de la Ley 2/2023 de protección de las personas que informan sobre infracciones y lucha contra la corrupción. Es para empresas que superen también 50 empleados o para algunas actividades concretas con independencia del número de empleados. En este caso hablamos pues, de servicios, productos y mercados financieros. Hablamos de empresas obligadas por la prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y de seguridad del transporte y de medio ambiente. Respecto a los casos de prevención del blanqueo de capitales, que es lo que más dudas he visto que genera, aquí os he puesto los casos más típicos en los que es obligatorio tener prevención del blanqueo. Por ejemplo, entidades financieras y de crédito, corredores de seguros, auditores de cuentas, contables, asesores fiscales, abogados y procuradores, casinos de juego, joyería, esos son algunos, ¿no? La lista es más larga, ¿no? Pero simplemente deciros que en estos ejemplos que he puesto hay algunos en concreto, como suelen ser abogados, procuradores, asesores fiscales, administraciones de loterías, joyerías y demás, que solo están obligados al blanqueo de capitales si superan 10 empleados o 2 millones de euros de facturación anual. En esos casos lo dice directamente el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Prevención del Blanqueo, es decir, al no estar obligados, si están en esos casos por debajo de 10 empleados o por debajo de 2 millones de euros de facturación, al no estar obligados al blanqueo tampoco estarían por defecto obligados al canal de denuncia, ¿vale? Y era importante hacer
esa apreciación aquí. Y luego, como características del canal de denuncia, decir pues que todas las empresas obligadas, según lo que estamos comentando, tienen que tener establecidos uno o varios canales, que la ley no marca como tal cómo tiene que ser el canal de denuncia, simplemente nos dice pues, que tenemos que tenerlo, ya sea a través de un enlace en nuestra página web donde se puede interponer la denuncia, ya sea a través de un software interno. Al final la ley nos dice que lo hagamos como estimemos conveniente, pero que tiene que existir, que además tenemos que tener establecido un procedimiento de gestión y de resolución de esas denuncias a nivel interno, no solamente el canal, sino que tenemos que tener pues estimados los plazos, el cómo hacerlo, porque por ejemplo la ley te marca que una vez se recibe una denuncia, antes de 7 días tienes que informar al denunciante de que has visto esa denuncia y de que le han dado trámite. Y luego tiene también unos plazos de resolución que nos marca la ley, ¿no? Pues por así decirlo, hay que tener establecido ese canal interno de resolución de esa denuncia. Y lo más importante, diría yo, que es respetar los principios de confidencialidad y de anonimato. La confidencialidad porque las denuncias pueden versar sobre materias que son consideradas datos sensibles en base al Reglamento de Protección de Datos y hay que darle una especial protección. Y luego el tema del anonimato es que la ley marca que tienes que dar la opción al denunciante de que te interponga esa denuncia de manera anónima. Y eso tiene que estar así reflejado en el canal que yo he designado. Si mi canal es un enlace en la página web, por ejemplo, ahí a la hora de denunciar tiene que darse la posibilidad de que el denunciante no ponga sus datos personales. El anonimato es muy importante, ¿vale? Porque de hecho es una infracción grave no respetar ese anonimato. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a pasar ya por último a ver la gestión de alérgenos y los planes de higiene. Estos son obligaciones que aplican especialmente a hostelería y a establecimientos de alimentación, ¿vale? Empezando por la gestión de alérgenos, la regula el reglamento 1169/2011 y es para restaurantes, bares, cafeterías y cualquier establecimiento que ofrezca productos envasados o sin envasar. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta este tipo de negocios? Pues que tienen que tener las cartas de alérgenos analizadas y que se tiene que indicar de manera pues, que sea clara al público o al consumidor qué alérgenos pues, tienen esos platos que están ofreciendo o esos alimentos que están ofreciendo. Aparte de las cartas de alérgenos, como estamos hablando, están los planes de higiene. Estos planes de higiene están regulados por el Reglamento 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios y es muy importante tener en cuenta que estos planes de higiene simplificados, como yo los llamo, son para establecimientos de venta minoristas, exceptuando carnicerías y charcuterías o exceptuando establecimientos de restauración que sirvan más de 200 comidas, porque en ese caso no será suficiente con un plan de higiene, nos tendremos que ir pues a una PPC, que es un análisis crítico de puntos de control, que es un plan bastante más complejo. Para los casos que sí están dentro de estos requisitos que estamos viendo, pues simplemente comentaros que las características principales que tiene esta obligación es que se tiene que establecer un plan que aglutine pues una serie de controles como son el control de plagas, el control del agua apta para el consumo humano, toda la fase de trazabilidad, recepción de mercancías, almacenamiento, elaboración de platos o productos alimenticios, el tema de la limpieza y desinfección, el cómo se eliminan los residuos y, por supuesto, pues el control de los manipuladores de alimentos que deben tener todos los trabajadores que estén en contacto con alimentos en el día a día. Y este es un poquito un resumen de las normativas más destacables o más interesantes que yo he considerado, ¿vale? Si os parece, voy a dejar ahora un turno de preguntas y para que me las podáis hacer a través del chat o como consideréis oportuno y las respondemos. Si alguien quiere hablar por voz, porque lo puede hacer también sin ningún problema. Os voy a dejar de compartir y os activo la cámara, porque no sé qué pasaba antes que la tuve que desactivar para que me pudierais ver la pantalla y escuchar correctamente. Pues cuando queráis me podáis hacer las preguntas que consideréis, por voz o por chat, lo que sea más cómodo. De todas formas,
Yo os digo, un email con la presentación y con la grabación de todo lo que hemos explicado. Dice Mari Carmen, vamos a pasar después estos cuadros. Entiendo que se refiere a la presentación PowerPoint, sí. Se os mandará, como os digo, por email tanto lo que es el PowerPoint o la presentación que yo he utilizado como la grabación que estamos haciendo. ¿Vale? Dice Ángeles, ¿el canal de denuncias en las asesorías es obligatorio? Depende, ¿vale? Porque las asesorías, hay aquí una distinción clara. Lo primero, que solo es obligatorio para asesores fiscales, es decir, si llevan la parte fiscal. Una vez que lleven la parte fiscal, hay que tener en cuenta lo que dice la ley del blanqueo de capitales, porque estarían obligados por eso, por ser obligados por la ley del blanqueo, y el reglamento de desarrollo de la ley del blanqueo. El reglamento de desarrollo de la ley del blanqueo nos dice que los asesores fiscales estarán obligados siempre que tengan o más de 10 empleados o superen 2 millones de euros de cifra de negocio anual. Si la asesoría tiene parte o presta servicios fiscales y además o supera o los 10 empleados o los 2 millones de euros de cifra de negocio, con una de las dos sería suficiente, sí tendría que tener el canal de denuncia, si no, no es obligatorio. Puede ser recomendable por los servicios que se prestan que lo tenga, pero obligatorio solamente es en esos casos, ¿vale? Superando, teniendo asesoramiento fiscal y superando 10 empleados o 2 millones de euros de facturación, ¿vale? A ver, pregunta Manuela, ¿y en la venta de loterías y agentes de seguros también se aplican los 10 empleados y facturación? Sí, vale. En los agentes de seguros, si es correduría de seguros, sí. Ahí se aplica también lo de los 10 empleados y en la venta de lotería exactamente igual, ¿vale? Hay poquitos casos que se efectúan en el que no aplica eso. Un caso, por ejemplo, son las entidades financieras y no aplica lo de los 10 empleados o 2 millones de euros de facturación, pero en la mayoría de los casos obligatorios, en el 95% de los casos aplica esta excepción, ¿vale? Entonces, tanto loterías como corredores de seguros estaríamos también en este caso, o 10 empleados o 2 millones de euros de facturación para estar obligados. ¿Más preguntas? A ver, dice Ángeles, la desconexión digital y la LSSI. No me ha quedado clara la obligatoriedad. A ver, la desconexión digital, según la Ley 3/2018 de protección de datos y garantía de derechos digitales, es obligatoria para todas las empresas desde que tengan un trabajador. Es decir, desde que tú tienes un trabajador, tienes que tener establecido un protocolo que te permita, pues, tener una serie de medidas e implantar una serie de medidas para respetar los principios y los derechos de desconexión digital de los trabajadores. Eso en el caso de la desconexión digital, obligatorio siempre desde un trabajador. Ahora, la LSSI es obligatoria siempre con independencia de si se tienen trabajadores o no, pero para empresas o autónomos que vendan productos o servicios online, la obligatoriedad entra en el momento en el que comercializas cualquier producto o servicio online, no depende de los trabajadores ni nada de eso, ¿vale? Como en el otro caso. No sé si me he explicado correctamente lo que me preguntaba Ángeles, si no me dice. Vale, me confirma que sí. Perfecto. Más preguntas. A ver, pregunta consultores MD. ¿El plan de higiene de un minorista que vende golosinas en una carta física como los alérgenos, una pegatina, un documento que debe estar visible? A ver, entiendo que la pregunta es si un establecimiento que vende golosinas tiene que tener los alérgenos puestos de manera visible. Pues a ver, lo suyo es que sí, claro, habría que analizar, no vas a tener lógicamente una carta como la que tienes en un bar, porque no es lo mismo, pero lo suyo es que por lo menos en ese tipo de establecimientos
se diera información de lo que son golosinas como tal, de los alérgenos que tienen en general, que suelen ser similares, y luego ya lo que son las bolsas de patata, de frutos secos y demás. Eso ya está obligado por ley a que detrás de la bolsita te vengan puestos los alérgenos, que eso pues el proveedor que lo suministra a la tienda lo suele poner por defecto, ¿vale? Entonces ahí quizás con indicar de manera general los alérgenos de la golosina y poner un cartelito sobre alérgenos se cumpliría, porque ya os digo, la parte de bolsas de frutos secos y demás ya se cumple automáticamente porque el que las fabrica o el que las produce está obligado a incluirlo en la parte de atrás de la bolsita, ¿vale? A ver, Ángeles dice, y por último, en el sector hostelería, el tema del desperdicio alimentario es obligatorio. Pues a ver, el tema entiendo que te refieres a los planes que empezaron a hablarse de ellos el año pasado, que te obligaban pues, a gestionar o ese desperdicio alimentario y por así decirlo, a, a enviar a asociaciones o ONG o a otras empresas que se dedicaran a recoger esos desperdicios. Entiendo que te refieres a eso, ¿no? Ese tema dio un montón de vueltas porque, de hecho, el año pasado existía el proyecto de ley y supuestamente se iba a aprobar la ley, pero no estaba claro y por eso no se ha hecho hasta el día de hoy o no se ha pedido por la inspección. Si tú te lees ese proyecto de ley que existía el año pasado, te pone que sí, que cualquier establecimiento que sea susceptible de generar desperdicio alimentario del tipo que sea, por ejemplo, los bares o cualquier empresa de alimentación, tiene que tenerlo. No obstante, por lo que yo sé hasta el día de hoy, la inspección no lo está pidiendo porque tampoco una serie de discordancias a la hora de publicar o de terminar de acordar esa normativa y se quedó en stand-by. A día de hoy la inspección, por lo que yo tengo conocimiento, no lo está pidiendo hasta ver qué pasa con con esa legislación. Ahora, si trae la legislación, pone que sí. En el momento en el que eso esté publicado en firme, pues seguramente los establecimientos de este tipo que generen desperdicio alimentario lo tendrán que hacer. A día de hoy yo os recomiendo que os esperéis, porque no sé si la norma se va a quedar como está, si se le van a introducir cambios o qué es lo que va a pasar, ¿vale? Pero que pienso que en un futuro próximo va a ser obligatorio, eso sí. ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar un minutillo más por si alguien quiere lanzar al chat otra pregunta o por voz, como queráis, y si no, pues la damos por finalizada. No obstante, ya os digo que se os va a hacer llegar la presentación, la grabación, y si alguno de los asistentes le surge alguna otra duda una vez haya visto la grabación o le surja simplemente después porque haya recordado el contenido, pues lo que hacemos es que puede ponerse en contacto con el departamento a través de esos mailings que os van a llegar y os llamamos y nos hacéis las consultas que necesitéis, ¿vale? Que por eso ningún tipo de problema. Vale, veo que no hay más preguntas. Pues si os parece, vamos a dejar aquí la reunión. Deciros eso, que se os mandará el email con toda la información y que aquí estamos para lo que necesitéis. Si necesitáis aclarar algo más o una consulta o de alguna normativa que no hayamos comentado, porque es verdad que son muchas y comentar todas las normativas que existen, pues daría para un webinar de muchas horas. Hemos comentado las más destacables, simplemente, ¿vale? Perfecto, pues gracias a todos por la asistencia y nos vemos en los próximos webinars.